Uní Rodríguez Joan Alejandro, Sí, señor. lo escuchamos. Profe, para ser sincero, aún no lo he terminado porque todavía no tengo como muy claro lo del comentario editorial, entonces estoy buscando como hasta ahora la noticia eh, como más importante. Entonces sí, ahí. ¿Y qué es lo que no tiene claro? Pero, ¿usted no estuvo en la clase? Todo. Sí, sí, señor, sí, yo incluso estuve revisando de nuevo la clase, pues que donde su merced explicaba ahí el comentario editorial. Ujú. Entonces, como que sigo aquí buscando la noticia como más relevante, más importante, y hasta ahora le estoy dando como mi opinión, la crítica, ya que literalmente no me acordaba, para ser sincero. Y Marley, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no tienes claro? Todo. Profe, estoy igual que Alejo. Estoy igual, estoy como luchando por darle como sentido. No sé, me parece un poco complicado. Igual yo no puedo ver la clase que estaba viendo Alejo, pues porque yo estoy tomando la clase desde el celular Sí, y estoy tratando ahí como de acordarme de ciertas cosas, pero la verdad es que sí me quedó complicado, la verdad. pero ¿qué es lo que te queda complicado? No, no me dices qué es lo que te queda complicado. Profe, pues como dar mi opinión. O sea, eso me queda un poco complicado. Pero, pues es dar tu opinión. Profe, pues, o sea, readaptarlo bien. Sí, pero readaptarlo bien. ¿Sí me hago entender? Pues es simplemente poner, escribir escribir lo que piensas. Ok, Es sí, básicamente profe, eso. O sea, tú ahí escribes lo voy. que piensas y luego le vas dando sentido y corriges lo que sean las redundancias y todo eso. Pues eso lo tuvieron que haber hecho. Me imagino que ustedes hicieron crónicas, redactaron noticias, han redactado noticias. em, Sí, profe, igual no me acuerdo muy bien como el orden en que va la opinión, porque te acuerdas que pues tú nos diste como un orden. Bueno, sí, el ejemplo que nos diste pues llevaba un orden. Estoy tratando como de claro, es acordarme de eso. simplemente poner en contexto, contar lo que pasó y después Ujú. emitir una opinión Ujú. al Ok, respecto. profe. Eso es, o sea, eso fue lo que vimos. Me extraña porque pues todos creo que estaban claros en el tema, o por lo menos yo pregunté y ninguno dijo, hey, pero no. Sí, señor. Bueno, eh, Benavides Gómez María Camila. Hola, profe. Hola. Estoy intentando redactar eso bien, Ujú, teniendo un orden. vale. Em, Sarmiento Ramírez, Juan Esteban. Ah, no, usted estaba en... No, mentiras. Juan Esteban, ¿a usted le explicaron qué era lo que había que hacer? No, profe, pero No. por ahí en el grupo mandaron la clase y Ujú. pues yo me metí, pues la busqué y me informé un poquito, pero después que me fui a meter acá, pues estaban ya en noticias como la de Spider-Man y cosas de entretenimiento. Ok, pero nadie le dijo qué era lo que había que hacer mientras estaban en el noticiero, ¿cierto? Ujú. Vale. Spitia, ah, no. Chávez Sierra, María Fernanda. Profe, aún no lo tengo terminado. Ok. Sáenz Romero, Cristian Camilo. Lo estoy arreglando, profe. González Aboyá, Nicolás Alfredo. Profe, lo estoy arreglando. Ujú. Ya casi acabo. Sí, sí, sí.
Juan David no, David Joel no. Prieto Bonilla, Diana Patricia, Profe, te comparto pantalla. por favor. No, no es complicado. A mí no me parece que sea complicado. Emitir una opinión sobre un tema, poner en contexto y emitir una opinión sobre un tema no es complicado, no me parece complicado. Eso lo hacen en, en media hora, en la media hora que estaban haciendo el noticiero, lo hacían. Era simplemente tener claro cuál era la noticia y emitir una opinión. Eso era. Te escuchamos, Diana. La noticia que se lanzaba desde Cuba era que la incidencia de COVID-19 se había controlado de forma satisfactoria. Y aunque esta información era veraz, este dato ocultaba otros dramas que han experimentado, que ha experimentado la población, unos vinculados a la crisis sanitaria y otros no. Pues la gran noticia ha sido la aparición de protestas en toda Cuba, ya que este comenzó con una concentración de personas que reclamaban el suministro de la tan publicitada vacuna cubana contra el COVID-19 y alimentos en San Antonio de los Baños, al suroeste de la capital. De la demanda de insumos se pasó a la exigencia de libertad y democracia. Gracias a las redes, la protesta se hizo viral y en muchos barrios de Cuba la gente salió gritando patria y vida, en alusión a la canción de protesta acuñada por los artistas Gente de Zona. Ok, esa es la puesta en contexto. ¿Y tu opinión? Diana, ¿se fue? Pero pues es que lo que yo había hecho era pues leer, pues leí de varios, bueno, como de dos lugares la información y lo que hice fue como tomarla ahí, no sé. Sí, claro, pero pues ahí hasta ahora estás poniendo en contexto qué es lo que está pasando, pero no has emitido tu opinión. Por ejemplo, dice que, ahí dice que, o sea, básicamente la puesta en contexto, otra vez, voy a leerlo tal cual como está ahí. La noticia que se lanzaba desde Cuba era que la incidencia del COVID-19 se había controlado de forma satisfactoria. Y aunque esta información era veraz, este dato ocultaba muchos otros dramas que ha experimentado la población, unos vinculados a la crisis sanitaria y otros no. Pues la gran noticia ha sido la aparición de protestas en toda Cuba, ya que ya que esta comenzó con una concentración de personas que reclamaban el suministro de la tan publicitada vacuna cubana contra el COVID-19 y alimentos en San Antonio de los Baños, al suroeste de la capital. De la demanda de insumos se pasó a la exigencia de libertad y democracia. Gracias a las redes, la protesta se hizo viral y en muchos barrios de Cuba la gente salió gritando patria y vida en alusión a la canción de protesta acuñada por los artistas de Gente de Zona. Ahí básicamente lo que estás diciendo es lo que está pasando. ¿Qué fue lo que generó las protestas? Ahora tienes que dar tu opinión. Por ejemplo, tu opinión puede estar basada en hechos y antecedentes. En Cuba, por ejemplo, se pasó de un gobierno capitalista presidencial a una dictadura provocada por una revolución que se dio comandada por el jefe militar Fidel Castro, ¿cierto? Eso, por supuesto, generó que se diera un gobierno comunista, un gobierno socialista, el cual pues implementó algunas medidas que restringían algunas, todo eso. Ok, ya. Y vas dando esos antecedentes y vas opinando. Por ejemplo, yo opinaría que en este momento Cuba ya debería empezar a tener un cambio, que lamentablemente un gobierno socialista no se puede sostener a punta de idealismos políticos, ni se puede sostener a punta de subsidios. Para poder sostener esos subsidios y para poder sostener eso se necesita que el país produzca. Y el país en este momento de lo único que está viviendo es de la hotelería y lo ha hecho desde hace miles de millones de años. Porque Cuba vive es del turismo, no vive de nada más. Y bueno, y exporta
exporta algunas otras cosas que tiene ahí, tabaco y bueno, pero poco y eso no le genera mucho. Y a estas alturas tratar de sostener un gobierno socialista cuando estamos en plena pandemia, cuando hay una crisis humanitaria, cuando los tiempos han cambiado, cuando la tecnología ha cambiado, cuando ya se murieron los que tenían eso, o los que sostenían esa idea, es ya muy complicado. Cuba tiene que empezar a cambiar. Por ejemplo. Listo, profe, sí, ya lo tengo más claro. Entonces es eso, es simplemente, o sea, yo no veo que tenga de complicado escribir lo que piensan, lo que ustedes piensan. Eso que ustedes comentan en las redes sociales o eso que pueden llegar a comentar con su familia, con sus amigos, eso es escribirlo. Poner en contexto y escribir. Esa era la estructura de la editorial. Esa es la estructura de una editorial. Poner en contexto y escribir lo que piensan sobre el contexto. No es más. No es más. Entonces me parece, eso en media hora lo hace uno. Pero no pueden salir ustedes, muchachos, no pueden salir allá a la radio, les encargan les hacen un encargo y no pueden salir con un chorro de babas a decir, no lo he terminado, no sé cómo hacerlo. Porque yo mismo les pregunté a ustedes, ¿quedó claro? Y todo el mundo me dice, sí, señor, sí, señor. Entonces, ¿al fin qué? Pongámonos de acuerdo. ¿Le van a poner cuidado o no a esta clase? Y entonces, pues, miramos a ver qué hacemos a esta hora, si nos ponemos a ver otra cosa o hacemos otra vaina. Porque realmente si ustedes no ponen de su parte, pues yo con mucho gusto me siento acá y les doy las instrucciones y hago lo que tengo que hacer. Pero yo no puedo estar al frente de un grupo en el que ninguno quiere hacer las vainas. O sea, qué pena, pues porque eso es lo que ustedes me indican. ¿Por qué se tienen que esperar hasta la siguiente semana para preguntar cómo es que se hacen las cosas? ¿Por qué no preguntan? Ustedes tienen mis contactos. Entonces, o pongámonos las pilas, muchachos, porque entonces, ¿qué van a hacer cuando lleguen allá al otro lado? Lo sacan y después están diciendo, ay, es que allá en el superior no me enseñaron. Es que allá en la universidad no, ese profesor. Yo sí prefiero que ustedes digan ese profesor, perdón la expresión, pero yo sí prefiero que ustedes digan ese profesor es un hijo de puta porque me exige, a que me digan, no, es que ese profesor es un mediocre. Bueno, nuevamente, comentario editorial o un comentario editorial así rápidamente para ponerlo en contexto. Para que ustedes lo tengan claro y más simple. Si lo que tienen que hacer en un comentario, la estructura de un comentario editorial básicamente es poner en contexto una situación, un tema y luego emitir una opinión. Eso es. Por eso yo les decía que el comentario editorial hace parte de los géneros de opinión. ¿Sí? Y que casi que es como una mezcla entre el género informativo y de opinión, pero está más encaminado al género de opinión porque está, digamos que el editorialista o el consejo editorial básicamente emite una opinión de acuerdo a la ideología del medio en el que se presenta, ya sea un programa o ya sea en este caso un periódico, en algunos casos, un periódico. Eso es todo. Y vimos unos ejemplos y escuchamos a Juan Gozaín y escuchamos un pedacito de Carlos Antonio Vélez. Poner en contexto y opinar, no es más. Poner en contexto es simplemente contar de qué voy a hablar, decir de qué voy a hablar. Entonces, por ejemplo, hablemos del problema de la ministra de Comunicaciones, de los 70.000 millones. Entonces, si yo voy a hacer una editorial, puedo empezar por lo siguiente. A ver, aquí a ojo de buen cubero. Entonces,
La ministra de Educación está en el ojo del huracán, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, está en el ojo del huracán por un problema que se ha creado por una licitación que se hizo a mediados de este año y que se adjudicó a una empresa, a un proponente llamado Centros Poblados, una empresa que no tiene mucha experiencia en el manejo de redes y de Internet, pero que hizo la mejor propuesta y le fue adjudicado vía licitación pública un contrato de 70.000 millones de pesos para conectar de Internet o con Internet 750 escuelas rurales a nivel nacional. Ahí, muchachos, haciendo un paréntesis, ya puse en contexto. Ahora hay que hablar de lo que pasó. La ministra, lamentablemente, está en un problema porque Centros Poblados, con algunas manipulaciones y algunos papeles, presentó algunos documentos falsos. Estamos hablando de las pólizas que garantizaban la ejecución de ese contrato, unas pólizas que se deben presentar en toda licitación pública. Las pólizas de seguros que garantizaban la ejecución de ese contrato fueron falsas o fueron tramitadas de mala manera a los bancos. Y los bancos no podían asumir ese costo, no podían asumir ese riesgo de esas pólizas, por lo tanto no avalaron las pólizas que se presentaron. Por lo tanto, el contrato debía haber sido revisado y debía haber sido. Sin embargo, al parecer, con algunas, digamos que diligencias, eso pasó de agache y lo poco o nada que se ha ejecutado, pues, sin embargo, fue anticipado ya por parte del gobierno. Se entregaron esos anticipos sin revisar esa cuestión. Y eso es lo que tiene en este momento en el ojo del huracán a la ministra Karen Abudinen. Uno no sabe si pensar que la ministra Karen Abudinen, ministra de las Telecomunicaciones, está haciendo todo un show porque está siendo favorecida por este tema claro de corrupción, ¿cierto? Porque están en veremos o están en peligro 70.000 millones de pesos que hacen parte del recurso de las arcas del gobierno, ¿cierto? O si definitivamente a la ministra la engañaron en la cara, la engañaron en su buena fe y lamentablemente pues tiene que hacer todo ese show. Uno no sabe eso, pero lo que sí uno sabe es que en este país lamentablemente los políticos a veces se comportan de ciertas maneras para lograr ciertos beneficios. Y de ahí en adelante uno sigue opinando y sigue opinando a través de ciertos antecedentes. Eso es un comentario editorial. Poner en contexto y opinar. Lo dijimos, lo vimos claramente, pusimos ejemplos y yo les pregunto, ¿está claro? Y todos, sí señor, o no contestan o no hablan. Entonces, a mí sí me da pena, muchachos, pero o nos concentramos en esta vaina, hermano, o definitivamente cancelamos esta joda y dejamos así. Porque es que, de verdad, o sea, yo no puedo estar acá dictando clase y ustedes, pues, ahí. Entonces, Tienes razón, profe. entonces, o nos concentramos en esto, muchachos, o nos ponemos las pilas o nos jodemos, porque es que yo no puedo y qué pena, pero yo sí tengo que calificar. Y ustedes verán. Bueno. Ejercicio para la próxima. No, para el próximo viernes, que nos toca clase de práctica. Para el próximo viernes, cada uno de ustedes va a preparar una exposición sobre un tema libre, cualquiera, de 7 minutos. La exposición la van a hacer o la vamos a hacer en el estudio de radio, ¿vale? Van a entrar por grupos y van a presentarla. ¿De acuerdo? El que va llegando va presentando, la vamos a grabar y la vamos a dejar ahí para que ustedes la escuchen nuevamente. Una exposición de 7 minutos sobre cualquier tema. ¿De acuerdo? Lo máximo que van a poder tener ahí
son las famosas memofichas, porque todo va a ser hablado, ¿de acuerdo? Todo va a ser hablado. Así que revisaré el tema de su expresión oral, cómo están en ese aspecto, ¿vale? Y pues por supuesto la investigación que hagan. Y para la próxima semana, cada uno de ustedes va a presentar un especial radial. Van a tener una semana para hacerlo. Un especial radial. ¿De qué se trata o de qué se trataría el especial radial? Sencillo. Ustedes vamos a hacerlo musical, sobre música. Van a coger a su artista favorito y le van a hacer un especial de 12 minutos en un programa pregrabado. Es decir, que ustedes lo tienen que hacer allá, juiciositos en su casa, y lo van a presentar acá. Es decir, aquí van a compartir el audio de ese archivo. O con mucho gusto me envían el audio y yo aquí lo pongo a rodar y revisaré el tema de producción y las maneras de presentación de estos programas. ¿Vale? Creo que ahí no hay mucho que explicar. Simplemente ustedes van a presentar un programa de radio en el que, de 12 minutos, en el que van a coger a su artista favorito y lo van a hacer un especial. Ustedes verán cómo lo manejan, si quieren hacerlo biográfico, si quieren hacerlo estilo promocional. Eso sí, las pausas musicales, es decir, lo que vayan a poner de música, no debe superar el minuto. ¿Vale? Es decir, los espacios que ustedes pongan de música no debe superar el minuto. ¿De acuerdo? De resto, ustedes desarrollan su programa como quieran. 12 minutos sobre su artista favorito. Entonces ustedes tienen que recopilar la música y es pregrabado, es decir, lo tienen que hacer allá. Aquí solamente tienen que presentar el audio completo ya del programa como tal. Leonardo. Ese trabajo, profe, tanto como el de la exposición y el del especial radial, ¿es en grupo o solo? No, individual. Ah, individual. Ah, listo, Sí, listo. la exposición la van a presentar el jueves en el estudio de radio, ¿vale? El viernes, este El viernes. viernes. Perdón, el viernes, profe. en el estudio de radio, ¿vale? Simplemente coger un tema, investigarlo y exponerlo, no es más. Y la próxima semana empiezo a escuchar los programas de 12 minutos, especiales radiales. 12 minutos, ¿vale? 12 minutos. Ustedes cogen a su artista favorito y le hacen, empiezan a hacer, lo desarrollan como quieren. Si quieren hacer una biografía o quieren promocionar algún disco o como quieran. Ustedes verán cómo lo cuadran, ¿vale? Es pura y física producción. Ustedes lo hacen allá en sus casas y aquí vienen a presentar el audio del programa como tal, ¿vale? Ok, profe. Profe, profe, ¿cuántas veces podemos poner música como tal? Las veces que quieran, solamente que los espacios ok. musicales no pueden Durar más de un minuto. superar el minuto, Ok, profe. ¿vale? Gracias. profe, también quería comentar una cosa. Señora, Pues, digo, señor. que el viernes, pues, es que todavía no estoy en Bogotá, entonces era para saber si se podría presentar en modo virtual, No, ¿no? no, yo con ustedes no voy a tener más concesiones, me da mucha pena. Me da mucha pena, pero siempre sacan excusas para todo. Ay, que no puedo, que no entendí. No, no, no. No, Leonardo, me da mucha pena. Qué pena con usted y todo, pero. O pregrábela la exposición y la presenta, pregrabada. Pero O yo sea, concesiones no más, porque no me parece que se las merezcan. Y qué pena, pues, pero sí, no, entonces lo que hago es grabarme y se la mando, ¿sí? sí, O, sí. Y haría una excepción únicamente con usted, entendiendo que pues no está ok, aquí en la ciudad, sí, señor. Deseo, profe. Gracias. ¿vale? Bueno, gracias, muchachos, juiciosos. Listo, profe. Gracias a ti, No, profe. profe, gracias.